Hola a todos, ¿cómo están? Acá les habla Abril Bercelli, ayudante de la cátedra. Y en este video voy a estar contándoles el texto de Philippe Furbank llamado Un placer inconfesable o la guía de clase social. Ahí lo tienen a Philippe, era un escritor inglés que se especializaba en las biografías de intelectuales y que más o menos en los años 60, 70 se empieza a interesar mucho con la idea de clases sociales, específicamente del concepto de clase media. Y dice que la clase media es, o por lo menos parece ser, un concepto pura y exclusivamente de clase media. Furbank establecía que hoy en día se habla demasiado del concepto de clases sociales, pero que sin embargo antes era un tabú, pero que en 1950 Hogarth publica un libro llamado The Uses of Literacy, en el que habla de la clase obrera en una Inglaterra posguerra. Dice que en el momento en que se publica ese libro se viola un tabú, se viola el tabú de no poder hablar de las clases sociales, y que a partir de ese momento todos tenían la libertad, incluso hasta la obligación, de emplear el lenguaje de clases. Furlong dice que en 1820 se empieza a hablar atendiendo a un sistema de clases que se componía de 3 clases que estaban dispuestas de acuerdo con la altura en la que se encontraban, o sea, baja, media o alta, y que las personas empezaban a mostrar proclives a reconocerse como miembros de una clase, y que la clase decía de los seres humanos nada más y nada menos que el lugar que ocupaban, o sea, superior, intermedio o bajo. Y dice que el concepto de clase social no habla de una clasificación, como por ejemplo podría ser en otras ciencias como la biología, que clasificamos a animales según su especie o lo que fuere, sino que se habla, es un esquema que sigue los mismos lineamientos del esquema medieval triádico de los 3 estados. O sea, en la época medieval estaban los que rezaban, los que luchaban y los que trabajaban. O sea, el clero, los guerreros y los trabajadores. Se tiene una foto que les muestra. Y dice que ambos esquemas, o sea, tanto el esquema de las clases sociales como el esquema medieval, declaran que la sociedad es una armonía y que sus componentes trabajaban unidos en pos del mayor bien de la humanidad. Pero estos sistemas satisfactorios son ilusorios, porque si los sometemos a una verificación, o sea, en el momento en que los empezamos a cuestionar, ese esquema perfecto se quiebra. Por ejemplo, ya solo con decir, con intentar nombrar la tercera clase, o sea, no sabemos cómo nombrarla, si llamarla inferior, si llamarla clase baja, si llamarla clase obrera, clase trabajadora, o sea, ya se quiebra porque no es perfecta. Este esquema funciona porque es estético y da la sensación de ser exhaustivo. Pero si la sociedad es tan fácil, o sea, si se ordena el mundo en clase media, clase baja o clase alta, ¿dónde ponemos a los médicos, a los tenderos, a el mismo Furbank? Entonces, dice que hay que tener presente el engaño que se construyó a partir de su forma. O sea, básicamente que el esquema de clases sociales es un engaño. Debemos desechar toda idea de que las clases realmente existen. O sea, las clases no son algo real. Son ficciones o son marcos imaginarios que las personas van a proyectar sobre los demás. Y que estos marcos se construyen de manera contextual y circunstancial, o sea que van a depender del contexto y la circunstancia en donde nos encontremos y la persona que la esté diciendo. Y que asignarle a una persona una clase es un juicio y una especulación que estarán inevitablemente tenidos por la misma persona que esté juzgando y especule y por los motivos que la impulsen a esta persona. Y esto sucede porque emplear terminología de clases es un acto social. ¿A qué se refiere con esto? Que cuando nosotros empleamos la terminología de clases, estamos entrando en relación con otros. O sea, utilizar la terminología de clases es siempre, y lógicamente, participar de una transacción social. Porque si uno le está asignando a alguien la pertenencia a una clase, está también asignándose a sí mismo y asignándole a su interlocutor la pertenencia a determinada clase. Y esto plantea la importancia del aspecto, porque las cosas adquieren diferente apariencia de acuerdo con la persona que habla. Furbank utiliza un ejemplo para explicar esto y dice que en el siglo XIX empieza a surgir la distinción entre clase media alta y clase media baja, pero que para la alta burguesía terrateniente esta diferencia era insignificante, o sea, no existía, no había tal cosa como gente de clase media baja y gente de clase media alta, sino que estos conceptos solamente tenían sentido para los miembros o aquellas personas que creían ser miembro de la clase media alta y que nunca nadie se identificó como miembro de clase media baja. Entonces, todas estas expresiones son pinturas de una sociedad que fueron tomadas desde un ángulo particular y que solamente son significativas, o sea, solamente cobran sentido si lo vemos desde esa perspectiva, desde ese ángulo. Y que estamos frente a varias configuraciones y a varios sistemas que van a depender de la persona que esté hablando.
Y el resultado es siempre una discordancia, como sucedió en la entrevista a Lady Longford en 1979, que era una historiadora británica, en donde en una entrevista por medio de la radio, el entrevistador le pregunta: ¿sería justo decir que usted proviene de una clase acomodada, de clase media? A lo que Lady Longford le contesta: clase media alta. Y luego de dudar un rato, dice: eso es lo que nos decían cuando era niña. Nunca supe qué significaba. Mucho después lo investigué, pero jamás pude averiguarlo. No existe. Y para ir terminando, quiero relacionar lo que vimos hasta ahora con la película de Help. En español es Historias Cruzadas o Criadas y Señoras, que se publicó en el 2012 y está inspirada en el libro de Catherine Stockett de 2009 y habla de Skeeter, que es una chica que vuelve a su ciudad de origen en Estados Unidos de los años 60, después de la universidad, y decide empezar a hablar con criadas negras, o las criadas que servían a los blancos de clase alta, para poder escribir un libro de su historia. Y les voy a mostrar dos escenas que van a mostrar claramente cómo el lenguaje de clases es una transacción social que va a depender del contexto y la circunstancia en la que nos encontremos, porque no nos olvidemos que el lenguaje de clases no es solamente establecer con cuánto dinero se cuenta, sino también habla de todo un conjunto de valores y todo un conjunto de juicios y todo un conjunto de conceptos que se van a asociar a esa persona que pertenece a cierta clase social. Gilly, si quieres puedes usar el baño. Estoy bien. ¿Le molesta que la negra use el baño para huéspedes igual que nosotras? Evelyn, ¿puedes ir a ver a May Mobley? Sí, señora. Entonces usa el de mi habitación. Si Evelyn usa el de los huéspedes, supongo que también usa el tuyo. Pero claro que no. ¿No preferirían que hicieran sus cosas afuera? ¿Vieron la revista Life de esta semana? Jackie parece de la realeza. Di a Raleigh que cada centavo invertido en un baño para gente de color lo recuperará al vender la casa. Uy, así corren peligro. Contagian enfermedades distintas a las nuestras. Paso. Es por eso que redacté la iniciativa de higiene doméstica. ¿La qué? Una ley para la prevención de enfermedades que exige que cada hogar blanco tenga un baño separado para la servidumbre. La Asamblea de Ciudadanos Blancos la autorizó. 5 other maids have already turned me down. Let me at least get you some bus money. Now, when did you hear me say I don't want to clean this house? Wait. So you'll do it? Oh, no hugging, no hugging. I'm sorry. It's the first time I've hired a maid. Come on. Lo que les quise mostrar con estas dos escenas es cómo en la primera escena las amas de casa blancas y de clase alta clasifican a Evelyn como de una clase, claramente de una clase baja, pero que aparte consideran que la gente de esa clase contrae enfermedades, entonces no es apta ni siquiera para tocarlas o para utilizar el mismo baño que ellas incluso. Pero en la segunda escena vemos cómo Minnie, que seguramente estaba ya acostumbrada a tratar con estas amas de casa y esperaba que Celia, que era la rubia, cumpla con todos los estereotipos de una típica ama de casa blanca, ella espera encontrarse con eso, pero Celia no la ve con esos ojos. Celia ve a Minnie como un igual, como un par, y la abraza y la toca y la acompaña y se ríe y la trata como si fuera casi una amiga. Entonces Minnie se sorprende con esto porque estaba acostumbrada a que siempre la vean con los ojos de criada negra que transmite enfermedades. Entonces, bueno, les quise mostrar esto como que una clase social, o cuando usamos el lenguaje de clases, siempre se va a hablar de un acto social. Y siempre se va a tener un sentido si lo vemos desde una perspectiva en particular. Bueno, espero que les haya gustado, haya quedado claro. Y bueno, cualquier cosa, como siempre, me pueden escribir o pueden hacer preguntas en la sección de comentarios. Les mando un beso grande.